Llegamos recién entonces hasta este concepto que yo les decía de frecuencia de muestreo, que básicamente nos dice cuántas muestras tomamos por unidad de tiempo. ¿Sí? Si la frecuencia, si el tiempo de muestreo fuese, por ejemplo, 1 milisegundo, ¿sí? 1 milisegundo, la frecuencia de muestreo sería 1 dividido 1 mili, nos daría 1000, o sea que estaríamos tomando 1000 muestras por segundo. ¿Está bien? Entonces acá ya tenemos dos conceptos, intervalo de muestreo acá arriba y frecuencia de muestreo acá abajo, y cómo se relacionan una con la otra. Acá arriba, si quisiéramos, podríamos poner, por ejemplo, que el intervalo de muestreo es igual a 1 dividido la frecuencia de muestreo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha? Bueno, no sé si me están escuchando. Sí, sí. Bien, y se suele trabajar con la frecuencia de muestreo en radianes por segundo, ¿sí? Es decir, que se suele hablar de la frecuencia omega S como frecuencia de muestreo, que está dada por la relación que ya conocemos, que es 2pi por la frecuencia de muestreo en Hertz. Así que esto sería lo mismo que escribir 2pi sobre delta t. Y a este intervalo de muestreo, que yo les di acá como delta t, se le suele llamar también período de muestreo y se presenta como t mayúscula, ¿sí? El periodo de muestreo. O podemos ponerle t sub s, si quisiéramos, ¿sí? Al periodo de muestreo, que es igual al intervalo de muestreo. Básicamente nos da el tiempo que hay entre una muestra y otra. Bien, uno podría preguntarse entonces, ¿cuántas muestras se deben tomar de una señal para que la señal pueda reconstruirse de la misma forma que como era la señal de tiempo continuo original? A ver, voy a hacer un ejemplito acá abajo para que tenga un poco más de sentido lo que les estoy diciendo. Voy a tomar como ejemplo que yo tuviese un sistemita, que tengo, por ejemplo, un micrófono, tengo la señal del micrófono que llega al sistema que se encarga de muestrear y de digitalizar la señal, ¿sí? Eso lo voy a poner como es, suelen ser estos los conversores de analógico a digital, ¿sí? Analógico a digital. Después esa señal pasa por un procesador, dígase computadora, ¿sí? Voy a poner PC, computadora. La señal tiene que ir después a un conversor de digital a analógico para hacer el proceso inverso que se hizo en este primer bloque de analógico a digital. Y una vez que la señal es de nuevo analógica, llega a un parlante y se reproduce. Y entonces, lo que se toma en el micrófono, se muestrea, se procesa y después se vuelve a convertir en una señal analógica, al reproducirse por el parlante debería ser una señal totalmente fiel a la señal que entró al micrófono. Por ejemplo, siguiendo con, no sé, con ejemplos quizá un poco infantiles, si yo digo hola en el micrófono, ustedes tienen que escuchar hola y tienen que poder notar que es mi voz la que dijo ese hola, o sea que hay ciertas características de sonido, en este caso, que tienen que reproducirse de forma fiel para que ustedes escuchen tal cual como es. Entonces, fíjense que acá tenemos toda una cadena de procesamiento, que es, se toma la señal de tiempo continuo,
se discretiza, se digitaliza, se procesa, se toma esa señal discreta, digital, se vuelve a transformar en una señal de tiempo continuo y se reproduce la señal de tiempo continuo. En esta parte es donde yo les decía recién que es importante que la señal pueda recuperarse de forma fiel, ¿sí? Cuando se hace el proceso inverso para volver a transformar la señal a tiempo continuo. Entonces la pregunta que surge es, bien, entonces, ¿cuántas muestras debería tomar para que cuando se haga ese último proceso de reconstrucción de una señal, la señal sea fiel a la señal original? Uno podría pensar, en principio, que mientras más muestras se toman, mejor, porque la señal va a ser más fiel a la señal de tiempo continuo. Eso en cierto sentido es cierto, pero hay un punto, un valor que tiene que ver con lo que se llama el teorema del muestreo, que nos dice la cantidad de muestras que se tienen que tomar para que la señal sea fiel sin necesidad de tomar una gran cantidad de muestras en exceso. Entonces, aparece este concepto del teorema del muestreo que yo lo voy a anunciar ahora acá, que es algo importante que vamos a estar usando. Lo vamos a poner con este verde, por ejemplo. Y el teorema del muestreo, voy a poner solamente teorema. Teorema, ahí está. Nos dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima en una señal para que la señal pueda ser recuperada sin problemas, ¿sí? Pueda ser recuperada fielmente. ¿Cuál es esta frecuencia máxima que yo ahora estoy hablando en este momento? Acá, esta omega sub m, omega máxima que yo le puse. Y, por ejemplo, tomando un caso concreto, audio, sabemos que los seres humanos escuchan frecuencias de hasta, se dice teóricamente, si esto no tiene que ser necesariamente exacto, de hasta 20.000 Hz. O sea que el límite máximo de frecuencias que escuchamos como seres humanos es de 20.000 Hz o 20 kHz. Entonces, si estamos trabajando con audio, una frecuencia de 20 kHz sería la frecuencia máxima útil que a nosotros nos interesa, porque más allá de los 20.000 Hz, 30.000, 40.000, nosotros no los escuchamos. Entonces, si trabajo con audio, no me interesan frecuencias de más allá de los 20 kHz. Entonces, nuestra frecuencia máxima sería 20 kHz. En este caso, como acá yo lo expresé en omega, tendríamos que hacer 2 por pi por 20, y la frecuencia de muestreo, para este ejemplo que yo estoy presentando acá, debería ser mayor que 2 veces 2 por pi por 20.000 Hz, para pasarlo a omega en radianes. Tengo 2 por 20 sería 40, supongamos que pi vale 3, para hacer una cuenta rápida, 3 por 4, 12, o sea que serían 120.000 aproximadamente, por 2, 240.000, o sea que omega S tendría que ser mayor, pongámosle 250, por lo que hicimos una aproximación, esto después hacen bien las cuentas ustedes, ¿sí? Tendría que ser mayor que 250.000 radianes por segundo. Radianes por segundo. ¿Cuánto mayor? Y 2,5 a veces se toma. Empezó a cortar, profe. Bueno. Bueno, acá les dije, pongo 250.000 por lo que he estado haciendo aproximaciones para hacer la cuenta rápida. O sea que omega S debería ser mayor que 250.000 radianes por segundo para tener un muestreo adecuado de una señal de audio. Se suele tomar en la práctica, la verdad que depende mucho,
sea, es muy relativo, se suele tomar a una omega S que sea como 2,5, ¿sí? 2,5 veces la frecuencia máxima, digamos eso sería un valor práctico, o no sé, 2,8, 3 veces omega S serían valores prácticos. No se toma exactamente el valor de 2 veces la frecuencia máxima porque en la práctica se tienen que implementar unos filtros, que ya vamos a hablar un poquito de eso, y otras cosas que si uno quiere hacer un valor muy exacto, prácticamente es difícil cumplir con eso, entonces siempre se deja un margen. Entonces por eso se toma una frecuencia de muestreo que sea, por ejemplo, 2,5 veces, o 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 veces la omega máxima. Bien, ese sería entonces este teorema del muestreo, que es algo de lo que vamos a estar hablando bastante en este trabajo práctico. Vamos a ver ahora, un par de ejercicios del trabajo práctico porque ya hemos visto estos conceptos importantes del teorema del muestreo, del intervalo de muestreo y de frecuencia de muestreo, ¿sí? Que son básicamente los conceptos que vamos a estar usando ahora. Bien, vamos a ir entonces. Bueno, fíjense que acá está enunciado el teorema del muestreo en... A ver si puedo hacer unos garabatos acá. No, pero no. Bien, está enunciado el teorema del muestreo que fíjense que dice, sea x de t una señal de banda limitada. Es decir, que se cumple que x de j omega, es decir, el espectro, es igual a 0 para todo módulo de omega mayor que omega máxima. Por ejemplo, el ejemplo que yo les estaba dando con el audio. En audio, las frecuencias útiles son las frecuencias hasta 20 kHz. Más allá de 20 kHz no nos interesa. Entonces, consideramos que todo lo que está más allá de 20 kHz es igual a 0 para nosotros. Entonces, las señales de audio son señales de banda limitada. Y acá dice, puede determinarse unívocamente x de t a partir de su versión muestreada, x de n igual a x de n por delta t, siempre que la frecuencia de muestreo, omega s igual a 2pi sobre delta t, sea omega s mayor que 2 veces omega máxima. ¿Sí? O sea que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima. Esto de frecuencia digital vamos a hablar más adelante cuando llegue el momento. Y series y transformadas de Fourier también. O sea que pasamos directamente al ejercicio 1. Fíjense, en el ejercicio 1 se les dan unas señales. Dice, dadas las señales, adoptar una frecuencia útil de muestreo y determinar el intervalo delta t correspondiente. Es decir, que tenemos una Se está señal. cortando, profe. Ok, espero a que me avisen cuando se restablezca la conexión. Ay, por favor, qué paciencia que hay que tener. Avísenme cuando esté de nuevo, estoy hablando. Si me escuchan, hola. Entonces, la máxima frecuencia para esta señal es la frecuencia de 60 radianes por segundo, porque fíjense que al comparar estas tres, claramente 60 radianes por segundo es la máxima frecuencia. Entonces, una vez que tenemos la máxima frecuencia de la señal, tenemos que determinar la frecuencia de muestreo según el teorema del muestreo, que es lo que dice acá. ¿Sí? Dice, a continuación, lo que se debe hacer es determinar una frecuencia de muestreo que cumpla con el teorema de muestreo definido en la ecuación 1, la que podría ser, por ejemplo, fíjense que se toma una frecuencia de muestreo omega s igual a 2,5, porque es mayor que 2 veces la frecuencia máxima, 2,5 por omega 3. Esto nos da como resultado 150 radianes por segundo.
Entonces, la frecuencia de muestreo adecuada para esta señal sería esta frecuencia de 150 radianes por segundo. Y el intervalo de muestreo se calcula con esa expresión, como les dije recién, delta t dividido 2pi sobre omega s nos da 2pi sobre 150 radianes por segundo, nos queda 41,9 milisegundos. Es decir, que para esta señal, tomando muestras cada 41,9 milisegundos, estaríamos tomando las muestras necesarias y suficientes para poder reconstruir de nuevo la señal de tiempo continuo cuando se hace el proceso de volver de una señal de tiempo discreto, una señal digital, a una señal de tiempo continuo o analógica. Está bien, fíjense que es muy sencillo a nivel de cálculo el ejercicio. Hay que tener en cuenta más que nada algunos conceptos. Y este trabajo práctico va a ser así, por lo menos la parte de muestreo. Es una parte más bien conceptual, ¿está? Más que numérica.